Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Estamos transmitiendo desde el día de hoy la clase de análisis funcional de la conducta, donde trabajaremos el primer tema que ustedes tuvieron asignado la semana pasada. Vamos a recordarles que estamos trabajando con el libro recomendado por la universidad para esta asignatura, Manual del Análisis Funcional de la Conducta, que le envié en la clase anterior. También recordarles que en los comentarios deben colocar sus nombres, porque a través de ahí es que yo voy a ir tomando la asistencia de los que están presentes en esta clase. El día de hoy, como el capítulo 1, vamos a iniciar con una introducción al análisis funcional de la conducta. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir qué es el condicionamiento operante. Yo sé que para muchos, cuando estuvieron revisando este material, se sintieron como que era un poco pesado, pero realmente es un material muy bonito y fácil de entender. La única recomendación que le vamos a hacer es que deben de ir estudiando día a día, no dejar todo para el final, porque cuando se deja todo para el final, entonces se hace difícil comprender, ya que, como ustedes se han dado cuenta, los términos que se utilizan en esta asignatura son términos un tanto diferentes. O sea, a veces en la vida real tenemos un término con relación a algo, tenemos una idea de qué significa algo, pero cuando lo vemos en esta asignatura, entonces nos damos cuenta de que en esta asignatura tiene un significado diferente. El condicionamiento operante, entonces vamos a empezar con esa definición. Es una ciencia experimental de la conducta. En una forma más estricta, el término condicionamiento operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una conducta se modifica o se altera debido a las consecuencias que esta conducta produce. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis funcional de la conducta va a modificar, va a estudiar cómo una conducta puede afectar el medio ambiente y cómo el medio ambiente puede afectar a una conducta. Eso es básicamente lo que nos dice el condicionamiento operante. Con el tiempo, el condicionamiento operante ha pasado a ser una verdadera aproximación a la psicología científica. ¿Por qué? Porque en el condicionamiento operante es que podemos especificar, es que podemos usar dentro de la psicología el método científico como tal. La conducta es medible, es observable y es verificable. Por lo tal, es una de las partes de la psicología que le ha dado el carácter de ciencia. Se distingue por su interés en el estudio de la conducta operante o instrumental, sin descuidar el estudio de la conducta refleja. Aquí vemos dos términos interesantes: conducta operante o instrumental, y otro término interesante es conducta refleja. La conducta operante o instrumental es aquella conducta que necesita de un reforzamiento para poder ser adquirida por un organismo. Sin embargo, la conducta refleja es aquella que es innata. Vamos a ver un ejemplo de una conducta operante. Un ejemplo de una conducta operante puede ser abrir la nevera. La forma en que yo abro la nevera es un ejemplo de eso. Un ejemplo de una conducta refleja son conductas instintivas que nosotros hacemos y que nadie nos los ha enseñado. Por ejemplo, si un perro me ladra, aunque las recomendaciones de los científicos es que nos debemos quedar parados, tranquilos, para que el perro no se asuste y no nos haga nada,
nosotros lo que hacemos es que salimos a correr. Porque o la mayoría lo que hacemos es eso, no quiere decir que todo el mundo va a hacer eso. Pero la mayoría hace eso. Entonces ahí tenemos dos términos, ya hemos visto tres términos importantes. Hemos visto lo que es condicionamiento operante, hemos visto lo que es entonces conducta operante o instrumental y también hemos visto conducta refleja. El condicionamiento operante, como le decía anteriormente, se interesa en la relación que existe entre la conducta de un organismo y el medio en que lo habita. O sea, que el condicionamiento operante está muy ligado a lo que tiene que ver cómo el ambiente puede modificar la conducta y cómo la conducta puede modificar el ambiente. En esa relación que existe, entonces se interesa el condicionamiento operante. El conocimiento que el condicionamiento operante obtiene a través de su investigación experimental se refiere a los efectos, como le recalcaba ahora mismo, a los efectos que se producen en la conducta cuando se modifica sistemáticamente el medio ambiente. El condicionamiento operante pretende entender a la conducta mediante el conocimiento de los factores que modifican a la conducta. Otra característica del condicionamiento operante es que como ciencia objetiva, el condicionamiento se limita al estudio de aquellos elementos que pueden ser observados, medidos y reproducidos. O sea, según el condicionamiento, si una conducta no se puede observar, no puede ser objeto de estudio. Vamos a ver la explicación de la conducta. ¿Qué es lo que hace que un organismo se comporte de la manera que lo hace? Esa pregunta ha tenido muchísimas respuestas, algunas incompletas y otras insuficientes, porque no se ha podido dar una respuesta contundente a qué es lo que mueve que los organismos se comporten de la manera en que lo hacen. Por ejemplo, aquí yo le pongo 3 ejemplos. Se puede decir que un hombre va a una tienda, porque quiere un determinado artículo que se vende en esa tienda, pero cuando viene a ver, ese señor va a esa tienda porque le gusta cómo las personas lo tratan, o va a la tienda porque tiene un buen aire y como hace calor, va a esa tienda y coge ese fresquito. Se dice que un niño roba algunas cosas porque no funcionó su superego, pero no necesariamente. Pueden haber otras razones por las cuales un niño puede robar. Otro ejemplo es, si un perro da brincos y mueve la cola, se dice que necesita afecto, pero no necesariamente. Se puede decir que necesita afecto. Estas respuestas que acabamos de ver en los ejemplos anteriores no se aceptan en el condicionamiento operante, ya que estas respuestas no especifican de qué manera ni bajo qué condiciones bajo qué condiciones ambientales ocurrirá con certeza la conducta. Como tal, el condicionamiento operante no le da importancia a ese tipo de respuestas que no son, como dijimos anteriormente, medibles, observables y verificables. Como esas son deseos, podríamos llamarlo, y no se puede explicar, el condicionamiento operante no le da importancia a ese tipo de conductas. En el condicionamiento operante, entonces, una explicación adecuada de la conducta será aquella que especifica las condiciones presentes que en forma confiable producen la conducta que se está explicando. O sea, el condicionamiento operante te dice: si hay una conducta y esta conducta yo puedo explicar de manera específica por qué esa conducta se está dando, entonces el condicionamiento operante entiende que se puede explicar esa conducta. Por ejemplo, si tenemos un niño que está en el supermercado con la mamá y hace un berrinche, tiene que haber una explicación clara de qué produjo ese berrinche, de por qué esa conducta se dio. De lo contrario, si no hay una explicación clara sobre eso, si se da una explicación en función de deseos, entonces el condicionamiento operante
no le da validez a eso. O sea, yo no puedo decir, porque él quiere molestar. No. El condicionamiento operante posiblemente te diga, porque cada vez que él hace ese tipo de conducta recibió un reforzador de parte de la madre. ¿Cuál sería el reforzador? Bueno, el niño estaba llorando en el supermercado y para la madre evitar pasar vergüenza, le da siempre lo que le dio anteriormente, lo que el niño quería. Entonces el niño, cuando llega ese momento, aprovecha y hace el berrinche para que la madre le dé lo que él quería. Entonces ahí sí el condicionamiento operante entiende que hay una explicación adecuada de la conducta. Si es de que porque él quiere, él hace berrinche porque le gusta molestar, porque él es así. No, eso no es una explicación de la conducta según el condicionamiento operante. Existen, según el condicionamiento operante, dos tipos de determinantes ambientales de la conducta. Determinantes ambientales quieren decir cosas del ambiente, que tenemos otro término ahí, cosas del ambiente que hacen que la conducta se dé. Otro término, ya le he dicho varios términos para la tarea que le tengo asignada para esta semana. Entonces, determinantes ambientales son cosas en el ambiente, que hacen que la conducta se dé en ese momento. Hay dos tipos de determinantes ambientales. Uno histórico y otro contemporáneo. Vamos a ver primero lo que son los determinantes ambientales históricos, otro término. Ya le di en esta sola diapositiva dos términos: determinantes ambientales de la conducta, determinantes ambientales históricos y determinantes ambientales contemporáneos. Tres términos. Los determinantes ambientales históricos son aquellos que han tenido efecto en el organismo anteriormente. Por ejemplo, en el mismo caso que le estábamos hablando del niño en el supermercado, el niño cuando recibió anteriormente de su mamá la atención, o sea, lo que quería por haber llorado, ese es el determinante ambiental histórico. ¿Qué quiere decir histórico? Que ocurrió en el pasado, que no está ocurriendo en el momento. O sea, que la experiencia que el niño, el animal o el organismo ha tenido con eso en el pasado da como resultado que haga la conducta ahora. Vuelvo y repito el ejemplo. El niño en el supermercado llora por una papita, vamos a poner así, porque anteriormente él había ido al supermercado o con la abuela o con el tío o con quien sea, y esa persona, cuando el niño lloró por una papita, para que el niño no llorara, le dio la papita. Entonces eso es un determinante ambiental histórico. O sea, estoy en el ambiente, si grito, ya yo tengo una historia con ese ambiente creado. Otro ejemplo con relación a los determinantes ambientales históricos es que si yo voy por una calle, yo siempre cruzo por esa calle y en esa calle hay un perro que ladra muchísimo en una casa, uno va siempre como despistado. Pero cuando uno pasa por esa casa, la primera vez uno se asusta y hasta corre muchísimo. Después que pasa el tiempo, uno pasa por esa casa y la evita, porque uno cruza la calle o está pendiente de si el perro ladra, porque uno tuvo ya una historia por ese lugar que le hace a uno tener esa reacción. Esa reacción de correr, de cuidarme, es algo instintivo. Entonces vamos a ver los determinantes ambientales contemporáneos. Los determinantes ambientales contemporáneos, entonces, son aquellos determinantes ambientales que se dan en el momento o en el presente en que se está presentando la conducta. O sea, eso no fue algo que pasaron, sino que hay cosas en el momento que hacen que esa conducta se dé. Un ejemplo muy interesante es cuando a la escuela mandan un sustituto a dar clases. ¿Qué hacen los muchachos? ¿Se portan bien o se portan mal? Pues inmediatamente, solamente con el hecho de tener un sustituto ahí, los muchachos ponen ese sustituto es vuelto loco y sin idea.
porque saben que ese no es su maestro. O sea, ese es un componente ambiental en el aula que está en ese momento, que no es que ocurrió en el pasado, no, eso está en ese momento. Inmediatamente llegó, hasta sin avisárselo, porque al maestro se le presentó algo rápido. Cuando llega ese sustituto, a ese sustituto de una vez empezamos a molestar. Vamos a ver los conceptos básicos de la conducta. Los conceptos básicos del condicionamiento operante describen al medio y a la conducta en forma confiable y precisa. Un término es estímulo y el otro es respuesta. Vamos a ver. En el condicionamiento operante, la conducta se divide en unidades llamadas respuestas. O sea, la conducta se divide en unidad que se llama respuesta. O podemos decir que respuesta es sinónimo de conducta, o sea, significa lo mismo en el condicionamiento operante. La respuesta que integra la conducta, o sea, esta respuesta que es parte de la conducta, se divide entonces, o recibe dos nombres, operante o instrumental, y la otra clase se llama refleja o respondiente. Como expliqué en las diapositivas anteriores, operante o instrumental son todas aquellas conductas que necesitan un condicionamiento para que se produzca. O sea, no nacemos con ellas instaladas en nuestro repertorio conductual. Las conductas entonces reflejas o respondientes, ya tenemos operantes o instrumental, reflejas o respondiente. Entonces las reflejas o respondientes son las conductas innatas que nosotros tenemos, lo que nosotros traemos desde que nacemos. Por ejemplo, una conducta innata es chupar. Cuando tú naces, tú chupas, todo lo que te llega a la boca es a chupar. Entonces el condicionamiento operante a estos dos tipos de respuestas, en el condicionamiento operante, a estos dos tipos de respuestas se le llaman operantes y respondientes. Respuestas operantes y respuestas respondientes. Cada una tiene su diferencia, que ya con esta van 3 veces que le digo. Diferencia porque las operantes son conductas que necesitan ser condicionadas para entrar en el repertorio conductual de una persona. Respondiente porque son otro tipo de conducta donde el organismo no necesita condicionamiento para que la conducta se dé. Estas son conductas innatas o reflejas que la traemos con nosotros en el mismo momento que nosotros nacemos. Entonces, para recapitular, podemos decir que las conductas en el condicionamiento operante pueden ser llamadas o son llamadas en algunos momentos respuestas, y que estas respuestas están divididas en dos: operantes y respondientes. Entonces, ya dijimos lo que es conducta, ¿verdad? Ya la conducta dijimos que trae consigo las respuestas y que las respuestas se dividen en dos: operante y respondiente. Ahora vamos a ver el medio ambiente. Recuerden que al inicio de esta transmisión yo les estuve diciendo que habían dos componentes que estudia el condicionamiento operante: cómo el medio ambiente afecta la conducta y viceversa. Entonces, ya dividimos, ya como que desglosamos lo que es conducta. Ahora vamos a desglosar lo que es medio ambiente. Aquí hay muchísimos términos para su tarea que le puse para esta semana. Entonces, el medio ambiente se le concibe dividido en unidades llamadas estímulos. El medio ambiente se divide en estímulos. Muy bien, entonces, los estímulos se dividen en varias. Vamos a ver. En varios tipos. Uno de ellos es estímulos evocadores. Está compuesta de eventos ambientales que regularmente van antes de que aparezca, de que se produzca la respuesta. O sea, estos estímulos evocadores son los que van a provocar
que la conducta se dé. Entonces, tenemos estos estímulos evocadores, evocan respuestas relativamente fijas y estereotipadas, llamadas respondientes, a las que nos referimos anteriormente. Una segunda clase de estímulo, los estímulos reforzantes o reforzadores, está compuesta de eventos ambientales que van después de la respuesta. Los estímulos reforzantes incrementan la frecuencia de la respuesta a las que siguen. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que los estímulos reforzantes o reforzadores? Los estímulos reforzantes o reforzadores van después de la conducta. Un ejemplo de un estímulo reforzante es, y vamos a seguir con el mismo ejemplo del supermercado, para la niña que hizo el berrinche es reforzante que le entreguen lo que ella quiere. Por ejemplo, si ella quiere una papita, pues para ella es reforzante que le entreguen esa papita. Eso es un estímulo reforzante. ¿Qué va a hacer al entregarle esa papita? Que cada vez que ella vaya al supermercado y quiera una papita, pues entonces ella va a hacer un berrinche para que le entreguen la papita. Pero también en otro orden menos de la casa también, cuando un niño hace una tarea y usted le dice, si haces la tarea te doy un dulce, o si haces la tarea te dejo montar bicicleta, si haces la tarea te dejo jugar en el frente, montar bicicletas, y el dulce son estímulos reforzantes. ¿Por qué? Porque esos estímulos refuerzan la conducta del niño de hacer la tarea, y aparte de que refuerzan la conducta del niño, aumentan la probabilidad de que el niño haga su tarea. O sea, aumenta la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. Aquí tenemos otro término, estímulos reforzantes o reforzadores. Los estímulos reforzantes incrementan la frecuencia de las respuestas a la que siguen. Incrementan la probabilidad de que esta respuesta ocurra en la conducta futura del organismo. O sea, va a llegar un momento en que el niño va a hacer la tarea sin que lo dejen montar bicicleta, sin que le den dulces, sin que le den lo dejen jugar afuera. Pero hay costos ocultos de estos estímulos reforzantes que vamos a ver más adelante. Esas respuestas que se hacen más probables cuando van seguidas de reforzadores son las respuestas operantes, también mencionadas anteriormente. O sea, las reflejas no tienen estímulos reforzantes. Las operantes sí pueden tener un estímulo reforzante. Los miembros de una tercera clase de estímulos, se hallaban 3 clases de estímulos, que son los evocadores, los reforzantes, y ahora tenemos los estímulos discriminativos. Acompañan o van antes de las respuestas, pero no la evocan de la manera que los estímulos evocadores evocan a la respondiente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un estímulo discriminativo no va a hacer que una conducta se dé como lo hace un estímulo evocador. Más bien, la presencia de ese estímulo va a incrementar la frecuencia, la probabilidad de que esta conducta aparezca, pero no va a producir la conducta. Hay otra clase de eventos de estímulos, que son los estímulos neutrales. Esta clase incluye aquellos estímulos que en cualquier ocasión no producen ningún cambio en la conducta, ya sea que vayan antes de la respuesta, lo acompañen o vayan después de ella. Hay algo, para darle ahí una pincelada, esta división de la conducta y del medio constituyen 2 conceptos fundamentales de la aproximación al estudio de la conducta denominada condicionamiento operante. Aquí quiero ponerle un puntito. Es muy importante que nosotros, cuando vayamos a trabajar condicionamiento, podamos elegir adecuadamente cuáles son los estímulos que van a evocar o a producir y los estímulos que van a reforzar la conducta. ¿Por qué?
Porque si usted le hace un programa de condicionamiento a un niño o a un adulto y usted le pone que su premio va a ser ver televisión y el adulto le dice, o el niño, yo no quiero ver televisión, no va a dar la respuesta que usted quiere que cambie o la conducta que quiere que se dé. Usted tiene que elegir adecuadamente cuáles son los reforzamientos, los estímulos reforzadores y cuáles son los estímulos evocadores que usted necesita o que a esa persona la hacen emitir o reproducir una conducta. No puede elegir cualquiera, porque si elige cualquiera, no, ahí viene el tema, ahí viene el problema. Mi programa no me funciona. Sí, su programa sí le funciona. Lo que pasa es que usted no eligió los estímulos adecuados para que la frecuencia de la conducta aumente. Respondientes, o sea, ya vimos las conductas operantes. Ahora vamos a ver la conducta respondiente y los estímulos evocadores. Bueno, la naturaleza nos ha dado a todos los organismos de reflejos o de conductas innatas heredadas ante ciertos eventos ambientales. O sea, a nosotros nadie nos enseña que tenemos que, como le dije, que succionar cuando nacemos. Nadie nos enseña que nosotros tenemos que caminar. O sea, nosotros tenemos las condiciones para caminar y aunque a un niño no le enseñen a caminar y que ven a agarrarte, el niño va a caminar. O sea, nadie se pone, cuando un niño va a empezar a gatear, nadie se pone y que en 4 patas enseñarle a gatear. Eso es innato. Hay cosas que son innatas, que son desarrollo físico, que esos son innatos. En general, estas respuestas, las respondientes, proporcionan un mantenimiento y una protección conductual automática para el animal desde sus más tempranos contactos con su medio. Por ejemplo, estas conductas innatas, estas conductas respondientes o innatas, son conductas que nos van a proteger a nosotros. Si yo me trago una espina sin querer, ¿quién me ha enseñado qué yo tengo que hacer con esa espina? Nadie me ha enseñado que yo tengo que toser para ver si la espina sale, sino que de manera innata, de manera natural, yo toso para que esa espina se salga. Igual que si algo está caliente, ¿quién me enseña que lo que está caliente yo le pongo la mano y yo voy a despegarlo inmediatamente? Nadie me enseña eso. Esas son conductas que yo traigo conmigo, que yo trabajo conmigo, que yo manejo, que vienen en mi repertorio de conducta tranquila, ahí establecida desde que yo nazco. Son innatas. Esas son las conductas respondientes. Perdón. Ahí, mira, un ejemplo de lo anterior es cuando una espina se le clava a un perro en una pata. Automáticamente evoca, ahí dice aboca, está mal escrito, la respuesta de flexión hacia la pata. O sea, inmediatamente el perro se chocó ahí, se punchó ahí, pues entonces el perro va a levantar la pata. ¿Y quién le ha enseñado al perro que cuando se puncha tiene que levantar la pata? Una luz brillante que te ponen en un ojo, inmediatamente el ojo se va como a contraer, como que se va a poner pequeño para tú proteger tu ojo. O sea, ¿quién nos ha enseñado eso? Esas son cosas innatas que nosotros tenemos en nuestro organismo. En cada uno de estos reflejos, un estímulo evoca, o sea, provoca una respuesta debido a la estructura heredada por el organismo y no porque el organismo haya tenido una experiencia previa con el estímulo. El mismo estímulo evocará la misma respuesta en todos los organismos normales de la misma especie. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Si todos los seres humanos, porque el condicionamiento habla de animales, pero ahí nos incluye los animales y los humanos. Si todos los humanos pegamos la mano o chocamos la mano en algo caliente, pues todos vamos a alar la mano, no la vamos a dejar ahí. Entonces, el mismo estímulo en las respondientes, el mismo estímulo
evocará la misma respuesta en todos los organismos normales de la misma especie. Otra característica que tiene la conducta respondiente es que la misma no cambia o cambia muy poco. Cambia muy poco durante toda la vida del organismo. O sea, si yo grito cuando me asusto, siendo niña, o sea, si yo pongo un grito, ¡guau!, cuando me asusto siendo niña, cuando sea grande posiblemente yo haga el mismo grito. Que cambie un poquito tal vez, porque yo he crecido, me he dado cuenta que donde me asusté no tengo que vocear tanto, pero voy a vocear, o sea, voy a vocear porque es casi imposible que esa conducta respondiente yo la cambie durante mi vida en el mundo. Vamos a mencionar dos características de las respondientes que merecen atención especial debido a que juegan un papel importante al hacer una distinción entre respondiente y operante. La primera característica es la frecuencia de ocurrencia de una respondiente va a depender básicamente de la frecuencia de ocurrencia de un estímulo evocador. O sea, una respondiente solamente van a ocurrir cuando hay un estímulo que la provoca. Si no hay un estímulo que la provoca, las respondientes no van a ocurrir. Las respondientes rara veces ocurren espontáneamente. Esto es, raramente ocurren en ausencia de un estímulo evocador. Porque si tú gritas cuando te asustan, si no te asustan, tú vas a gritar. O sea, no vas a gritar. Para incrementar o para reducir la frecuencia de ocurrencia de una respondiente, solamente será necesario aumentar o reducir la frecuencia del mismo estímulo que la evoca o que la provoca. Si yo quiero verte gritar, pues yo tengo que aumentar la cantidad de veces que yo te asusto para que entonces tú puedas gritar. Solamente con eso va a ocurrir. Esa es una gran diferencia de las conductas operantes. Las conductas operantes, después que están instaladas, no necesitan un estímulo evocador que la estimule. Segundo, esa es la segunda característica, las consecuencias de la respondiente, o sea, los eventos que van después de ellas, o como lo vimos en las operantes, los reforzadores. Por lo general, los eventos que van después de ella no afectan la cantidad de veces de que una respondiente se presente. Por ejemplo, una espina que se clava en la pata del pie va a provocar que se flexione la pierna, sin importar si se saca o no. La espina da como resultado la flexión del pie. O sea, no importa cuántas veces, no importa, si a mí no se me clava una espina, no voy a flexionar el pie. Vamos entonces ahora, si ustedes tienen algunas preguntas con relación a lo que estamos, a lo que hemos visto hoy. Ya ustedes estuvieron trabajando el tema estuvieron viendo todo esto en lo que estuvieron estudiando en su tarea. Ahora vamos a ver si tienen algunas preguntas. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Si no tienen algunas preguntas, entonces les cuento que en la plataforma de clases le dejé una tareita simple. Una tareita que yo se la hice esta tarde, si ustedes se dieron cuenta. Una parte de esa tarea es hacer un glosario de los términos importantes del condicionamiento, y hoy en esta presentación le fui diciendo, miren, este es un término, miren, este es otro término, miren, este es otro término, o sea que se lo fui como subrayando. Un glosario de términos donde usted va a poner término y su definición. Y también le dije que tienen que hacer un control de lectura de la unidad número 2. La unidad número 2 es la investigación en el condicionamiento operante. La investigación en el condicionamiento operante es un tema que es muy fácil porque ustedes ya dieron metodología de la investigación. Entonces, cuando ustedes dieron metodología de la investigación, algunas cosas de las que ustedes vieron en metodología de la investigación la van a ver ahí. Es como un resumen de cómo se investiga y
un resumen de cómo se investiga, pero adaptado al condicionamiento operante. Entonces, como ustedes me están diciendo que no hay preguntas y que está claro el tema, nos vemos en la próxima semana y vayan a la plataforma. Cualquier cosa que necesiten, yo estoy disponible por el WhatsApp. Pasen buenas tardes.